Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Museo. Hoy día vamos a estar conversando de un tema que a mí me encanta, además con un destacado chileno aquí en nuestro estudio. No quiero avanzarles mucho más, pero vamos a hablar de fotografía, de la exposición fotográfica del momento. Tengo el gusto de estar aquí en el estudio con un grande de la fotografía como es Luis Poirot. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Luis, en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar contigo. Yo hacía memoria y te comentaba que hace varios años también habíamos estado conversando aquí en el programa de uno de tus libros de fotografía. Hoy la idea es que nos cuentes de esta exposición que se acaba de inaugurar en el Museo de Bellas Artes y que justamente retrata eso que nunca sale en las fotos, que son los propios fotógrafos. Los propios fotógrafos. Pero a ti se te ocurrió, o parte de tu trabajo, tomarle una foto a esa gente que no sé si no quiere salir o nadie les toma la foto, o son siempre los que quieren tomar la foto y por eso no salen. ¿Qué pasa ahí? Generalmente no se fotografían a los fotógrafos y fue una experiencia mía que de pronto me pedían fotos y no tenía fotos mías. Entonces lentamente a través del tiempo, a través de los años, fui fotografiando a los fotógrafos que me importaban, a los fotógrafos con que me encontré y que significaron algo en mi vida y en mi trabajo y que me aportaron un aprendizaje. Bueno, y eso da vida hoy a la muestra. Hay algunas fotografías con algunos fotógrafos íconos, ¿no? de nuestra propia historia fotográfica, pero lo encuentro un poco difícil. Primero, uno se imagina que a lo mejor el ser fotógrafo es una actividad en solitario o muy competitiva, entonces es difícil a lo mejor tomarle fotos a los colegas. Y por otro lado, me imagino que está la barrera que a lo mejor no se dejan fotografiar. ¿Cómo fue tu experiencia? No, en general fue muy buena. Es que lo que pasa es que no parto yo nunca, ni con los fotógrafos, ni con otras personas, poniéndote la cámara adelante diciendo, te voy a sacar una foto. Porque eso es un poco agresivo, ¿no? Claro. La cámara fotográfica se convierte como una especie de arma. Entonces, es un encuentro, primero. Es una conversación. Es un encuentro de dos voluntades, de dos personas, y a lo mejor ahí, en el medio de esa conversación, surge la posibilidad de hacer un retrato, ¿no? Desde los encuentros muy breves, como con Kertész en Francia, que no duró más de 15 a 20 minutos, pero fue de una gran intensidad y él fue muy asequible a que lo fotografiara, ¿no? Uno de los grandes de la historia de la fotografía. Así es. Otros han sido resultado, son amigos, han sido resultado de años de complicidad, de confidencia, de hablar lo que se tiene con un amigo, ¿no? Bueno, está yo aquí también a la par tengo como el torpedo, que son un poco las imágenes para que no se nos vaya ninguno. Algunas de las imágenes que uno puede ver ahí en el Bellas Artes, justamente mirando yo aquí algunos de estos detalles. Hay otro fotógrafo que es para mí un enigma o que no sé qué tanto sabemos de él, y que yo me imagino que a lo mejor no era muy fácil de fotografiar, que es Sergio Larraín. Bueno, Sergio Larraín, yo creo que tuve el privilegio de ser amigo de él, un hombre muy inteligente, muy complicado, muy difícil. Mis conversaciones con él, yo digo que generalmente eran discusiones, ¿no? Y yo una vez traté de filmarlo y me dijo, no, por ningún motivo, filmación, nada, cámara, nada, grabarte la conversación, no, sácame fotos, me dijo, si quieres. Entonces él me permitió que le sacara fotos y lo fotografié varias veces, ¿eh?
Y, es una foto que para mí es muy intrigante porque es una mirada que no me está mirando a mí, se está mirando él mismo hacia adentro. Es una mirada hacia adentro. Estamos compartiendo ahí ese retrato justamente de Sergio Larraín. Bueno, hay otros fotógrafos que nadie conoce, que lo conocí yo, que son amigos sobre todo en España, gente que hoy día está un poco olvidada, desaparecida, pero que yo creo que tuvieron una importancia en la fotografía y desde luego tuvieron una importancia en mi vida, ¿no? Hay uno, por ejemplo, hay Manuel Armengol, que todo el mundo me pregunta, ¿quién es ese señor? Bueno, fue un fotógrafo muy importante en la época de la transición en España después de la muerte de Franco, y ahí hizo las fotos más icónicas de ese momento de la transición, y luego tuvo una vida muy complicada, con problemas de salud, accidentes de auto, y finalmente hoy día vive recluido en una cabaña en el campo, totalmente olvidado de todo el mundo, ¿no? Pero fue un fotógrafo muy importante y su obra está ahí, ¿no? Bueno, podemos saber además justamente de la época gracias al trabajo de ustedes los fotógrafos. ¿Hay también mujeres fotógrafas? Hay mujeres fotógrafas. Lo que pasa es que he tenido más amigos hombres que más amigas mujeres. Tengo amigas mujeres que son amistad de mucha intensidad. Son pocas, pero son amistades muy profundas que tengo con ellas, ¿no? Pero es verdad que hay pocas, hay menos. En el oficio de fotografía hay menos mujeres que ahora que hombres quizás, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que a lo mejor recién es algo que está cambiando ahora. Había como lugares que de alguna manera eran privativos para las mujeres. Sí, quizás el último... Claro, cuando yo empecé era absolutamente impensable hace 60 años, una mujer fotógrafa en prensa, por ejemplo, era impensable. Hoy día ya es común, ¿no? Uh-huh. En las jóvenes generaciones hay más mujeres fotógrafas, pero ese es el trabajo de los fotógrafos jóvenes también, ¿no? Por supuesto que sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo abarcan estas fotos? ¿Qué épocas? Porque vemos de todo. Vemos fotógrafos, como nos contaba hace un momento, vemos Sergio Larraín, por ejemplo, fotógrafos de hace bastantes años y también gente más contemporánea. Sí, hay, yo diría, casi desde el transcurso de mi trabajo como fotógrafo, que son 60 años, que no es poco, 60 años de oficio. Entonces hay fotógrafos que tampoco mucha gente no se acuerda, pero que fueron muy importantes. Javier Pérez, que se filmaba Rice, que era el fotógrafo de las novias. Una niña no podía estar bien casada en esa época si no tenía un retrato de Rice que aparecía en las páginas de los diarios de vida social. Y además era un gran retratista. Hizo las fotos más importantes, más sensibles de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Las últimas fotos, esas que se le tomaron una semana antes que se matara en su carpa de la reina. Tremendas fotos. Maravillosas fotos, maravillosas fotos. Sigo yo preguntándome esta idea tuya. Bueno, me imagino, como tú decías, son 60 años de tomar estas fotos, pero no sé si tenías la noción hace 60 años, cuando te acercaba a algún fotógrafo a tomarle una foto, de que algún día eso pudiera ser un archivo de fotógrafo o una exposición como la vemos hoy de retratos de fotógrafo. No, uno no se plantea, uno va haciendo camino al andar, como dice la canción, ¿no? El poema. Yo voy haciendo, voy juntando. Tengo unos archivos enormes, entonces están los negativos y de pronto esos negativos
toman un significado y se unen, a lo mejor fotos hechas hace mucho tiempo atrás con otras fotos más recientes. Pero de buenas a primeras no parte como un proyecto, no parte como una idea de una exposición y de un libro, porque esto va a ser un libro también que va a aparecer seguramente en mayo, ¿no? Con más fotos que las que hay en la exposición. En la exposición hay unas 30 y tantas fotografías, no me acuerdo, 40 casi fotografías. En el libro habrá más de 50, ¿no? Y los textos mucho más largos, por supuesto. Claro, ya con estructura del libro. Luis, hagamos una pausa para seguir conversando de fotografía y de este quehacer de los fotógrafos que queda ahí manifestado en esta exposición que se puede ver por estos días en el Museo de Bellas Artes. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí conversando con Luis Poirot. Estábamos mirando mientras hacíamos una pausa los fotógrafos, esos retratos que hay ahí. Quiero que hablemos mucho de este oficio de ser fotógrafo, pero has tenido otras exposiciones en el Museo de Bellas Artes, otros libros, ya eres un fotógrafo muy destacado de renombre. Y trabajar ahora en esta exposición, ¿hay algo que querías contarnos? Yo decía, siempre es tan oculta esta labor del fotógrafo y a veces pensamos que solo sacar la imagen Hay todo un trabajo después de edición, de selección, que desconocemos. Antes era mayor porque era fotografía análoga. No sé si tú todavía sigues haciendo foto análoga. Absolutamente. Yo soy análogo, yo soy de película, de papel, de químico, de revelador. Practico de vez en cuando lo digital, pero estoy aprendiendo, yo creo, y tratando de entender de qué me sirve esta herramienta nueva del digital, que no es mucho, a veces me sirve alguna cosa, pero es complementario. Yo fundamentalmente trabajo con película y creo que tiene una nobleza ese oficio del trabajo, del laboratorio, que lo otro no tiene. Lo otro ayuda en ciertas circunstancias, pero no lo reemplaza, ¿no? Por supuesto que no, la calidad no tiene nada que ver. Tú ves las copias, el papel hecho en química, y la otra que es una impresión. Lo otro es como si fuera un afiche. No te están mostrando el cuadro de verdad. Si tú te están mostrando una reproducción. Es otro lenguaje. Totalmente. Bueno, yendo justamente a la fotografía análoga, que hay muchos ahí de los retratados en esta exposición que se dedican a la fotografía análoga. Quisiste retratar solo sus rostros, los fotógrafos ahí en estudio o en el laboratorio fotográfico, que para mí alcancé a ser parte de eso y es un mundo fascinante. El cuarto oscuro, todo el proceso revelado, la magia que ocurre ahí. Cuéntanos un poco de la configuración de la exposición. Hay en varias circunstancias, hay fotógrafos o fotógrafas que están retratadas en exteriores. Por ejemplo, Fernanda Larraín está en un bosque en la Patagonia, ¿no? Con una cámara enorme que ella fotografía, un lugar que era muy difícil llegar. O Pamela Fernández, que fue alumna mía también en algún momento, está fotografiada en su casa, simplemente en su casa. Es un ser humano en su hogar. No se sabe qué es fotógrafo. Otros los he fotografiado en mi casa, no en un estudio, ni siquiera no hay focos, no hay luces, no hay nada. En un sillón que pongo un paño negro atrás, ¿no? Como el viejo fotógrafo Nadar en Francia en 1860. Pongo un pañito negro, tapo el respaldo del sillón
se sientan, les saco el cojín para que bajen de altura y con la luz de una ventana, no hay iluminación. Es lo que he estado haciendo ahora último, porque he tenido problemas en la vista, entonces he salido poco de mi casa y he fotografiado mucho más ahí, en ese espacio que yo conozco y domino, ¿no? Y ya conoces la luz y las horas. Sí. Estábamos compartiendo ahí un retrato de uno de los fotógrafos, Luis, no sé, observando Sí. en la cara quién es. Fernando Rosa. Fernando Rosa, sí. En el living de mi casa, en el sillón, el trapito negro detrás tapando el respaldo. O sea, son elementos técnicos mínimos que cualquier persona con una cámara fotográfica puede hacer en su casa. No necesita un gran despliegue. La luz natural es la luz más hermosa y basta con saber mirarla, ¿no? Eso, nos falta mirar. Y esa es una foto que está hecha hace 1 mes y medio, 2 meses. Recién. De las últimas, ¿no? Mira, yo pensaba que había fotografías más que nada como de archivo ya, de muchos años que... No, estuve fotografiando hasta hace 2 semanas antes de inaugurar, que ya estaban ampliándose las fotos, pero había un negativo que tenía problemas, tenía una raya que no se podía retocar. Así que llamé al fotógrafo Jorge Plat y le dije, ven que tengo que hacerte otra foto, y le hice otra foto. Y resuelto el problema. A propósito de estas, ¿cómo decirlo?, habilidades o temas técnicos a tener en cuenta, quería que habláramos del retrato en sí, que yo lo encuentro sumamente difícil. Porque y hoy día más, sobre todo pensando en la era selfie, pensando en la era Instagram o redes sociales, donde hay filtros que a uno le hacen aparecer cosas que uno no es, colores, años más joven, en fin, ¿no? Y todo de actuar ser alguien que uno no es para tener ese retrato. Sin embargo, vemos en tus fotos el alma de las personas. ¿Cómo llegar a eso? Porque hoy día me parece que es como tiene un uso más publicitario el retrato y ya no se entiende como el trabajo tuyo, como lo que podemos ver en tu fotografía. Bueno, un retrato es muy difícil de definir en literatura, en poesía, en plástica. Nadie puede definir qué es un retrato, dónde parte la imagen, deja de ser simplemente una fotografía para pasar a ser un retrato. Esa frontera es muy difícil de definir. Uno la reconoce, lo que tú dices es verdad. Uno reconoce cuando deja de ser esa imagen un poco sosa, un poco anodina. ¿Por qué una foto de carnet no es un retrato? No hay nada más lejano a un retrato que una foto de carnet. Ni uno mismo se reconoce en la foto. Claro, no hay nada, porque no hay ese encuentro entre dos personas. Hay una maquinita ahí que te ponen delante, que tú y que te aprieta, que te saca, pero no hay un ser humano detrás de eso. Para que exista el retrato tiene que haber un contacto, tiene que haber un encuentro. A partir de ahí quizás puede producirse. Entonces, la selfie, mira, es como el lápiz Bic para la literatura. A lo mejor tú puedes escribir una obra maestra, pero no necesariamente. Te hace más fácil escribir. Claro. Pero eso no significa que sea de mayor calidad. Se hacen muchas más fotografías hoy en día, que duda cabe, pero muchas más malas fotografías. Por supuesto. No, por eso digo, como que no se puede ver el alma que queda, como tú decías recién, veíamos la foto de Sergio Larraín, tú decías se estaba mirando a sí mismo. Cuando uno ve los retratos que tú tomas, en este caso estábamos hablando de retratos a fotógrafos, pero yo pienso en todos los retratos que tú has tomado, los que yo he visto, podemos ver el alma de esa persona. Hay una historia que nos está contando esa persona que no vemos en otro tipo de fotografía. Claro, ese retrato de Sergio Larraín, como muchos otros, es el resultado de muchos encuentros,
de muchas conversaciones, de muchas discusiones, de mucho cariño también, ¿no? Entonces todo eso está mezclado. También estoy yo, es un autorretrato también. El retrato es un autorretrato del fotógrafo. Es muy complejo, ¿eh? Y eso es lo que tiene de entretenido de hacer y de ver también cuando son interesantes. Bueno, hablando de estos temas, está también, no sé si todas lo son, pero está la elección del blanco y negro, que es como representativo de tu estilo fotográfico. Sí, yo hice mucho color en algún momento en mi vida y me gané la vida mucho como fotógrafo profesional haciendo color. Y era experto en color. Me tenían, cuando estaba en España, en el diario El País, yo era como el chico experto en fotografía en color. Pero poco a poco fue una decisión que yo fui tomando, que me pareció que para mis fotos, lo que yo hacía para mí, tenía mucho más misterio, sutileza y poder de sugerencia el blanco y negro que el color. El color me pareció obvio, evidente y un poco aburrido. Qué increíble. Bueno, quiero que conversemos más de esto. Vamos a hacer una pausa, Luis, y ya volvemos hablando de esta exposición de los fotógrafos retratados por Luis Poirot, que se puede ver por estos días en el Bellas Artes. Estamos de regreso con Luis Poirot hoy día conversando de fotografía y de esta exposición en el Bellas Artes sobre los fotógrafos retratados. Hablamos del color y del blanco y negro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me imagino que son temas de gusto, de estética de cada fotógrafo, de cada artista. Mencionabas tus épocas en el país. Igual hay, aparte de cambiar, por ejemplo, del color al blanco y negro, hay un giro de la fotografía de ser un fotógrafo de diario, de lo que ocurre todos los días, a una cosa más o a una estética, yo digo como público, no sé lo que te pasaba a ti, más artística, más pausada, no en este día a día. Yo diría más personal. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que muchas personas quisieran salirse de eso, sobre todo en el mundo que compartimos, fotógrafos, periodistas, y entrar a eso. Sí, fue un proceso lento, no fue de un día para otro, pero fue lentamente se empezó a producir también con el deseo, la voluntad o la idea de volver a Chile. Yo llevaba muchos años viviendo afuera. Entonces, y el plantearme, ¿qué soy yo dentro de la fotografía? ¿Qué hago yo en este oficio fuera de andar acarreando un bolso con unos cuantos kilos? ¿Qué justifica que yo haga fotografía? ¿Cuál es mi razón de ser dentro de la fotografía? Entonces, planteándome esas preguntas, llegué a lo más esencial, o sea, ¿qué es lo que me conmueve a mí? ¿Qué es lo que me interesa? Eso es lo que yo voy a fotografiar. No voy a buscar la aprobación a priori de la gente. Si a la gente le gustan mis fotos, bien. Si no les gusta, bueno, lo siento, pero eso es lo que yo sé hacer. Entonces fue esa búsqueda de mi lenguaje emocional lo que quizás me llevó a crear una manera personal de fotografiar, ¿no? ¿Y cuál sería esa manera personal, dirías tú? Es lo cercano, lo que te decía, es lo que yo conozco, lo que a mí me emociona. Estos fotógrafos que están en la exposición no es un listado de los fotógrafos más importantes, porque eso no existe tampoco.
No existe la lista de los escritores o de los cineastas más importantes. Cada uno tiene su lista, sí. Cada uno tiene sus favoritos y sus películas mejores o no. Entonces, estos son los que a mí me conmueven. No hay otra razón, ¿no? No quiere decir que sean mejores que otros. No, son los que a mí me tocaron. Me tocaron, quiero decir, claro, el corazón. Sí, yo lo había entendido así. Hay algo, porque podrías haber decidido, si bien en lo personal y las cosas cercanas a ti, tal vez, no sé, hay grandes fotógrafos de arquitectura o urbanos que muestran mucho la vida en la calle, pero con el paso del tiempo te fuiste enfocando en las personas. Que eso es lo que encuentro más complejo yo. Partí con las personas. Porque como yo vengo del teatro, porque lo que estudié fue teatro en la Universidad de Chile, mis primeras fotografías fueron de actores y directores. O sea, yo partí con el ser humano, con el actor, que era mi amigo, que era mi cercano, mis familiares, la gente que estaba cerca, la gente que yo quería. O sea, mi primera aproximación fueron los seres humanos. Yo he fotografiado pocos objetos, poca naturaleza. He hecho fotos de la naturaleza, pero relativamente poco respecto a la cantidad de seres humanos que he fotografiado. Por eso es muy difícil revisar mi archivo, porque me voy encontrando con tantas personas que ya no están, y eso es muy doloroso. Por supuesto, y bueno, eso es lo valioso de las fotografías, que nos llevas a esas personas y está capturado ese momento, esa mirada que yo decía, que es traerlos a la vida nuevamente. Dentro de esa fotografía, a propósito de tu exposición, hay personas que ya no están. Bueno, Sergio Larraín, por ejemplo, que lo hemos mencionado varias veces, pero me imagino que hay otros personajes que ya no están. No está René Combón, no está Javier Pérez. Hay muchos que ya no están. No está André Kertész, no está Luis Stettner, a quien recuerdo con mucho cariño, Agustín Centella de Barcelona, que es gran fotógrafo de la Guerra Civil Española, que hizo quizás las mejores fotos de la Guerra Civil Española, y fotos que estuvieron ocultas y guardadas durante más de 40 años. Además hay una historia en cada uno de esos fotógrafos, que eso se va a encontrar más en el libro que en la exposición, pues la exposición están las imágenes y unas pequeñas frases extractadas, pero no está toda la historia del personaje, ¿no? Claro, es lo que permite las cédulas de las exposiciones. Sí. Más bien para mirar. Yendo al trabajo de montar una exposición, tú decías, por ejemplo, había un negativo con problemas cuando se estaban ampliando las fotos. En nuestra lógica inmediata de hoy día, o de las personas que no alcanzaron a conocer cómo se hacía la foto análoga, piensa que uno saca la foto y se proyecta o la imprime en la impresora y listo, pero es un enorme trabajo de mucha precisión, mucha calidad. Una cosa es sacar la foto y después el traerla al mundo físico es otro precioso trabajo que hacer. Es un oficio. Mira, alguna vez se dijo que el negativo, que lo que tú obtienes de la cámara es la partitura musical, están todas las posibilidades indicadas ahí, y después cuando tú haces la copia es la interpretación, es como tocar la sinfonía. Entonces a lo mejor la interpretación que tú haces de la sinfonía es muy personal, y cada interpretación es distinta de eso que está en la partitura. Yo el otro día decía, es que cuando tú llegas al negativo, a lo mejor es como ser Beethoven, y después interpretar y hacer la impresión es ser Raúl. Claro, qué buena analogía para explicarlo. Para tener en mente así, sacan la foto,
se pasa al negativo, pasa por todo este proceso de cuarto oscuro que yo decía, pero no sé si hoy día sigue siendo así. Sí, cuarto oscuro, sí. ¿Y tú haces todo el proceso o hay un equipo que entra en estas otras etapas? Normalmente hacía yo todo el trabajo, pero en diciembre tuve un glaucoma que me dejó prácticamente ciego y estoy con la vista que no la recuperaba un 100%, y el químico ya había tenido problemas, ya hace años atrás me había producido en el otro ojo, en el lagrimal, un cáncer. El químico de las fotografías que se utiliza. Sí, la emanación es un líquido, pero está en suspenso el revelador. Entonces, si no trabajas con cuidado, aspiras eso, y fue lo que me produjo el cáncer. Entonces me operaron, ese quedé bien, pero en el otro ojo se me produjo un glaucoma. Veo todavía no 100% bien, entonces no podía entrar al laboratorio, y las copias las hizo Fernanda Larraín, ¿no? Que es la única persona en que yo confío. Claro. En que va a hacer la copia no como ella le gusta, sino como sabe que yo entiendo que es la copia de ese negativo. Y yo miro, le doy el visto bueno, y la hace de esa manera, y es absolutamente respetuosa de mi manera de trabajar. Qué importante eso, ¿eh? De poder encontrar a las personas, a los aliados que puedan llevar a cabo parte de nuestro trabajo. Y que tengan la inteligencia y la humildad de hacer la copia no como ella piensa, sino como yo pienso, ¿no? Eso hay que tener un nivel de sensibilidad inteligente. Ella es fotógrafa, o sea, podría tener, y seguramente tiene, otra interpretación, claro, y hacer la copia distinta, pero sin embargo la hace como cree que yo entiendo ese negativo. Fundamental esto que nos dice. Vamos a hacer la última pausa, Luis, para que regresemos conociendo más de este mundo de la fotografía que a mí me encanta y que muchas personas sabemos por los comentarios que nos envían. Les gusta saber de este tras bambalina de la foto, y no solo cuando uno ya ve la imagen ahí al frente. Ya volvemos. Estamos de regreso conversando de este apasionante mundo de la fotografía. Yo dando a conocer con ustedes, me imagino habrá mucha gente que sí lo sabe, pero otras personas más jóvenes que no saben de este mundo maravilloso, como yo decía, momentos mágicos que ocurren ahí en el cuarto oscuro. Tú hablabas de las copias de las imágenes, las ampliaciones. Eso lleva mucho tiempo también. Porque tiene su proceso, como decías, de estos químicos o líquidos hasta que aparece la imagen. A veces no es el color que uno quiere, aunque sean fotografías en blanco y negro. Mira, en una exposición como esta, el tamaño de las copias, que son 40 por 50 centímetros, en un muy buen día de trabajo, yo haré 5 copias, 6 copias, en un muy buen día. A veces menos, porque hay un esfuerzo físico y mental, claro, muy intenso, ¿no? Es de mucha concentración. Uh-huh. Es muy placentero, o sea, uno lo pasa muy bien, sí, en el laboratorio, sí, muy entretenido, y se te pasan las horas volando. Así, y estás escuchando música. Yo canto y bailo en el laboratorio, pero es de mucha intensidad. Entonces no puedes forzar a hacer más, de decir, voy a hacer 20. No es verdad. Porque el sentido crítico se te termina y empiezas a dar por buenas fotos que son mediocres. Claro. Entonces tiene que mantener
un sentido crítico, una exigencia con lo que estás haciendo y decir, mira, si salen 3, 4, salen 4, no salen más. Hoy día no fui más capaz de eso. Por eso hay que darse un tiempo. Es lento. El trabajo físicamente, además, es lento. El lavar, el que se seque, el estirar las copias, el revisar, el retoque. Es una artesanía. Totalmente, una hermosa artesanía. Ahí en este proceso, bueno, además viene, teniendo lo análogo, uno está acostumbrado, saca la foto aquí y ya ni siquiera revisa. Tenemos millones de fotos que nunca volvemos a abrir en los teléfonos, ni miramos, ni nos preocupamos mucho de la calidad. Después a lo mejor vemos alguna que sirva. En el mundo análogo uno saca la foto sin pensar que tiene un giga de capacidad, sino que trata de acertarle a la primera y de ahí viene el proceso de llevarla al papel y ahí también hay que hacer una selección. Hay una selección y además el trabajar con película te hace trabajar lento. Por eso que tú no apretas y haces 500 fotos. Claro. No. Un rollo, depende de la cámara, puede tener 10 fotos o 36 fotos, depende del formato del negativo de la cámara. Entonces tú piensas muy bien antes de hacer la foto. Tú seleccionas antes. Y el hecho de apretar el botón del disparador ya es confirmar una imagen que ya tú tienes mentalmente y que ya has hecho la fotografía. La foto ya la tienes hecha. La cámara simplemente registra eso que tú has decidido. Entonces se trabaja con más lentitud y se hacen menos cosas. Se contamina menos. Además, y nosotros también nos contaminamos menos con tanta imagen que nos metemos en la cabeza. Son otros tiempos y por eso también la calidad, la hermosa, el grano que uno puede ver en las fotos, que son cosas que hoy día no se pueden. Y vuelve, porque en algún momento se dijo que esto iba a desaparecer. Y se vendieron las cámaras y se liquidaron los laboratorios y todo. Y bueno, y hay grandes empresas como la Kodak que tuvieron que reconocer su error, volver a reconstruir laboratorios que habían desarmado, contratar y formar personal para trabajar en la fabricación de películas y en los laboratorios, porque la gente empezó a pedir de nuevo. Subsisten las dos cosas. No es que la película vaya a reemplazar el digital existe, está ahí, presta un servicio, sirve para algunas cosas. Si yo trabajara en prensa, tendría que trabajar en digital. Claro. La inmediatez del digital, qué duda cabe que presta una utilidad, pero es complementario. Entonces pueden existir las dos, cada una tiene su campo. La película es minoritario, pero a mi juicio tiene un nivel de calidad en la creación que lo otro no tiene. Y además en el perdurar en el tiempo, porque veíamos fotografías, un programa anterior que revisamos fotografías de mujeres tomadas en 1850 y ahí están. No han perdido su color, nada, ahí están. Yo tengo negativo de 60 años y ahí están, ¿no? La imagen digital, nosotros sabemos que desaparece. Tenemos constancia que tiene que estar traspasando a otros archivos, porque si no ese archivo desaparece. Claro, cambiando de formato, etcétera. Según sea el que venga más adelante. Así que, bueno, yo pienso que hay que imprimir la foto igual en el formato que uno tenga al alcance, porque como que perdieron esa función de objeto que era antes también la fotografía. Y es bueno, por ejemplo, volviendo al museo, ir a la exposición de fotografía, tener frente a ti una copia en papel hecha por las manos de una persona,
Hay una presencia que irradia esa copia en papel que no tiene la imagen del computador o del teléfono. Es una experiencia distinta. Entonces, esa emanación, esa presencia se ve frente a esa obra hecha en papel fotográfico. Yo creo que esa es la experiencia del museo. Totalmente. A propósito de personas que recorren virtualmente, si uno puede ir, hay que ir y vivir toda esa experiencia, como tú decías. Yéndonos a la exposición, porque nos queda poquito tiempo. Se acaba de inaugurar. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Hasta mayo, mediados de mayo. No sé exactamente el final. No hemos hablado hasta ahora del final. Sabemos mediados de mayo, que es cuando yo supongo también que estará el libro que va con la exposición. Bueno, y ese es otro trabajo también, preparar todas las fotografías para el libro. En eso estoy. Tremendo trabajo. Luis, estamos ahora con esta exposición. Yo siempre me adelanto un poco, pero bueno. Estás trabajando en otro tema. ¿Qué estás fotografiando hoy? ¿Qué llama tu atención? Estoy haciendo los textos. Las fotos están desde hace mucho tiempo sobre un libro de Allende, ¿no? Que saldrá en un mes más, una cosa así. Estoy empezando a fotografiar lentamente de nuevo escritores de regiones o escritores más jóvenes para el segundo tomo del libro que hice ya, el primero. El retrato es el paisaje, ¿no? El paisaje es el rostro de los escritores chilenos. Estoy fotografiando y siempre estoy fotografiando algo, siempre. Se está terminando el documental que hizo un director catalán sobre mi trabajo. Está en las últimas etapas ya. Supongo que en 2 meses más se podrá ver, ¿no? Así que estoy moviendo las manos en varios proyectos. Eso de los escritores, hay tanta gente que hoy día vemos que con el correr del tiempo es más importante su figura, su presencia, pero cuando tú les tomaste la foto no eran algunos cercanos tuyos, algunos no lo sé. Hoy día con estos escritores que estás fotografiando, no sé cómo le tomas el pulso a esas personas que después van a ser grandes mujeres, grandes hombres. Leo su obra. Leo su obra. Antes de saber nada del ser humano, leo su obra. Y si me interesa, me conmueve eso que he leído, busco el personaje a través de entrevistas, en diario, en televisión, en radio, busco y después me encuentro con él o con ella. Nos encontramos y conversamos. Y de ahí a lo mejor surge un retrato. Es un trabajo largo, ¿eh? Qué distinto toda esta forma de trabajar a lo que pensamos hoy día, y a mí me encanta porque creemos que todo se puede dar fácil o que todo puede ser rápido, y no es así en todo caso. El libro anterior fueron 5 años de trabajo. Este segundo yo calculo que estoy empezando, soy optimista, estoy empezando un trabajo que va a llevar 3 años. ¿No? O sea, tengo que trabajar en esa dimensión de tiempo. Me viene muy bien que me digas esto, porque yo me apresuro y estamos como en esta vida tan apurada que uno quiere las cosas ya y no sé, tanta gente que quiere ser famosa hoy día y ganar plata ahora y no hay resultados de calidad, como tú ya nos has dicho en el programa de hoy, cuando se hace así, tan al apuro. Requiere tiempo, paciencia, yo trabajo con la lentitud. Oficio. Yo creo que eso es clave para cualquier fotógrafo. Aprender eso de entrada. Me encanta. Luis, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y bueno, ahí gracias. Vamos a estar en la exposición, por supuesto que hay que ir a ver. Gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo. Luis, nos vamos a despedir por hoy. Quedan invitados a ver la exposición que retrata toda esta gama de fotógrafos ahí bajo el lente de Luis Poirot, nuestro invitado de hoy. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo,
Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.